Si te digo que una de las historias más aterradoras de la Biblia no es sobre un demonio, una plaga o un diluvio, sino sobre un par de sacerdotes, probablemente no me creas. Pero es verdad. Hombres de la realeza espiritual, hijos de Aarón, elegidos para el servicio más sagrado, ascendieron a la cima de su fe, y murieron en un instante. No en la guerra, no por enfermedad, sino en un momento de adoración, envueltos en un fuego que no era de este mundo. Un fuego divino que los consumió hasta las cenizas. Un momento tan impactante que ni su propio padre pudo llorar. Te han contado que fue un castigo, que desobedecieron una orden simple y pagaron el precio más alto. Te han dicho que se embriagaron, que eran arrogantes, que actuaron sin pensar. Pero, ¿y si te dijera que la historia es mucho, mucho más profunda? ¿Y si te dijera que la muerte de Nadab y Abiú no fue un castigo arbitrario, sino la pieza central de una de las lecciones más importantes que Dios le ha dado a la humanidad sobre su propia naturaleza? Hoy vamos a desenterrar los secretos que se esconden en el libro de Levítico y a revelar por qué, en ese fatídico día, el fuego divino consumió a Nadab y Abiú, y no fue por ira, sino por una lección atemporal y fundamental. Esta no es una historia de desobediencia y castigo, sino de familiaridad y santidad. Es una historia que te hará repensar todo lo que crees saber sobre la relación entre lo humano y lo divino. Nos adentraremos en el corazón de la consagración, en los detalles minuciosos del tabernáculo, en el significado de un fuego que se quema eternamente y en otro que arde por un instante. Vamos a explorar la delgada línea entre la devoción genuina y la presunción peligrosa. Y, al final de este viaje, no verás a Nadab y Abiú como villanos, sino como protagonistas de una tragedia sagrada, cuya muerte ilumina el camino para todos nosotros. Porque la lección que aprendieron de la manera más dura sigue siendo la más crucial para cualquiera que se atreva a acercarse a lo sagrado. La pregunta ya no será por qué murieron, sino qué es lo que su muerte nos enseña. Y la respuesta te sorprenderá. Si te ha parecido interesante este primer paso, imagina lo que descubriremos juntos. Únete a nuestra comunidad de exploradores de la historia dándole a me gusta, suscribiéndote y comentando lo que más te ha sorprendido hasta ahora. Para entender la magnitud de lo que pasó, tenemos que dejar de ver a Nadab y Abiú como figuras secundarias. No eran simples ayudantes. No eran novatos. Eran la realeza de la fe, hijos del sumo sacerdote Aarón, sobrinos de Moisés. En ese momento, eran las segundas y terceras personas más importantes de toda la nación de Israel, solo por debajo de su padre y su tío. Imagina la escena. La cúspide del monte Sinaí. Los truenos, los relámpagos, la montaña cubierta de nubes. Dios estaba ahí. Y en medio de esa imponente manifestación de su poder, el libro de Éxodo nos dice que 74 personas tuvieron un privilegio sin precedentes. Moisés, Aarón, sus dos hijos Nadab y Abiú, y los 70 ancianos de Israel. Juntos, subieron la montaña. Y lo que hicieron a continuación es casi impensable. Comieron y bebieron en la presencia de Dios. No solo vieron el borde de su gloria, sino que se sentaron a su mesa. Un privilegio que nadie más en la historia de la humanidad, hasta ese momento, había experimentado. Y ellos, Nadab y Abiú, estaban en el corazón de ese grupo de élite. Ese privilegio colosal venía con una responsabilidad aún mayor. Antes de la tragedia, el libro de Levítico nos cuenta que Nadab y Abiú, junto con su padre y sus hermanos, fueron consagrados para el sacerdocio. Esta no fue una ceremonia trivial. Fue un ritual de 7 días. 7 días de preparación, de sacrificio, de unción con aceite sagrado. Fueron lavados, vestidos con túnicas de lino finamente bordadas, con cinturones y turbantes. Su padre, Aarón, recibió una unción especial en su cabeza, pero ellos también fueron rociados con el aceite sagrado, marcándolos como apartados, como santos. Cada detalle, desde la túnica hasta el turbante, fue diseñado para mostrar que ya no eran hombres ordinarios. Eran mediadores. El puente entre el hombre y el Creador. Fueron elegidos. Fueron purificados. Y la nación de Israel los veía como sus representantes ante lo sagrado. Eran la personificación de la esperanza. Y aquí es donde la historia toma un giro crucial. Con este nivel de acceso y este peso de santidad, una nueva amenaza se presenta, la familiaridad. Cuando lo extraordinario se vuelve tu rutina diaria, cuando el asombro se convierte en una tarea, es fácil perder la reverencia. Su pecado no fue el de un forastero, sino el de alguien demasiado cercano. Su error no fue por ignorancia, sino por un tipo de presunción que solo puede nacer de un gran privilegio. Eran los hijos de Aarón,
y creían que conocían el camino. Creían que tenían la libertad para improvisar. Y es esa creencia, esa falta de reverencia por la santidad del momento, lo que nos lleva directamente al acto que selló su destino. La historia de Nadab y Abiú no se entiende en un vacío. Para sentir el peso de su tragedia, debemos viajar en el tiempo y el espacio a la cumbre del monte Sinaí. Imagina la escena con todo tu ser. Un desierto interminable. Un pueblo de 1 millón de almas, recién liberado de la esclavitud, acampado en el valle. Y encima de ellos, una montaña que ya no era solo una montaña. Era un volcán de la presencia divina. El Sinaí estaba cubierto de nubes densas, humeaba y temblaba con una fuerza inmensa. De su cima salían el estruendo de los truenos y el destello de los relámpagos, y la voz de la trompeta resonaba cada vez más fuerte. Era una manifestación tan aterradora, tan poderosa, que el pueblo, aterrorizado, se alejó. No fue una falta de fe, fue una profunda y fundamental realización de su propia impotencia y fragilidad frente a la santidad infinita. Se dieron cuenta de que si Dios hablaba directamente con ellos, serían consumidos. Así que le suplicaron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que Dios no hable con nosotros, no sea que muramos. Este era el contexto. El pueblo de Israel entendía, en sus huesos, que acercarse a Dios era un asunto de vida o muerte, que su santidad no era un concepto abstracto, sino una fuerza que podía consumir. Y en medio de este evento cósmico, Dios le dio a Moisés las leyes, las 10 palabras, y las cientos de ordenanzas que seguirían. Este pacto no era una sugerencia, era un acuerdo solemne, un compromiso de obediencia total a un Dios santo. Pero, ¿cómo podría un Dios santo morar entre un pueblo impuro sin destruirlo? La respuesta a esa pregunta es el tabernáculo. El tabernáculo no era solo una tienda de campaña elaborada, era la recreación, en miniatura, del monte Sinaí. Un lugar sagrado, dividido por velos y cortinas, con reglas de acceso estrictas. Un santuario que operaba como un modelo de la santidad divina. La distancia entre lo humano y lo divino se definía y se protegía con una precisión absoluta. La santidad de Dios ya no estaría solo en la cima de una montaña, sino en el corazón del campamento. Pero con una condición: solo los sacerdotes, los mediadores divinamente designados, podían entrar a los recintos más sagrados. Solo ellos podían oficiar, ofrecer sacrificios y asegurar que la impureza del pueblo no provocara una calamidad. Y para ello, cada detalle de su servicio, cada brasa, cada cucharón, cada pizca de incienso, no era una opción, sino un mandamiento. Se estaba estableciendo un sistema donde el orden y la obediencia no eran solo virtudes, sino la única forma de sobrevivir en la presencia de Dios. El escenario está montado. El tabernáculo ha sido construido. Y 2 de los hombres más privilegiados de la nación están a punto de realizar su primer servicio. El tabernáculo está terminado. Los sacerdotes han sido ungidos. El altar de bronce ha sido encendido con un fuego que bajó del mismo cielo, un fuego divino que se supone que nunca debe apagarse. El pueblo de Israel está en éxtasis. La gloria de Dios ha llenado la tienda, y el olor de las ofrendas quemadas se mezcla con el aire del desierto. Es el clímax de una promesa de más de 400 años. El momento en que Dios, el creador del universo, viene a morar en medio de su pueblo. La culminación de un viaje. Ahora, en el centro de esta escena, están Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos, Nadab y Abiú. Su primera tarea. Su gran debut. Deben tomar braseros, pequeños recipientes para incienso, llenarlos con carbones ardientes del altar de bronce, y luego colocar incienso sobre esos carbones para que el humo perfumado suba y llene el lugar santo, el primer compartimento del tabernáculo. Es un ritual que se realizará todos los días, por siempre. Un acto de mediación que garantiza que la presencia de Dios pueda morar de forma segura entre un pueblo imperfecto. La tensión debe haber sido palpable. Cada movimiento de Nadab y Abiú, cada respiración, era un acto sagrado. Debían seguir el guión al pie de la letra. No había espacio para la improvisación, para el atajo, para la creatividad personal. Las instrucciones eran claras y precisas. El fuego para el incienso tenía que provenir de una única fuente específica. Tenía que ser el fuego que Dios mismo había encendido. El fuego sagrado del altar. Era una conexión sagrada. Un puente de obediencia entre el hombre y Dios. Este no era un mero ritual religioso. Era una lección de humildad y respeto. Era el reconocimiento de que hay una única manera de acercarse a la santidad.
Pero en un momento que debía ser de triunfo y reverencia, un momento en que todo un pueblo estaba aprendiendo a vivir en la presencia de Dios, Nadab y Abiú hicieron algo que rompió el protocolo, una acción que parecía pequeña, casi insignificante, pero que en realidad desmanteló toda la estructura de santidad que se estaba construyendo. Con sus braseros en mano, y en lugar de tomar el fuego del altar sagrado, usaron un fuego extraño. ¿De dónde vino? La Biblia no lo dice. ¿Quizás lo encendieron ellos mismos? ¿Quizás era fuego de una fogata común? Lo que sí sabemos es que no era el fuego que Dios había mandado. No era el fuego de la obediencia, de la reverencia. Era un fuego de su propia invención. Una manifestación de su propia voluntad. Una declaración silenciosa de que su manera era tan buena, o mejor, que la de Dios. Y en ese instante, pasaron de ser mediadores a transgresores. El aire se congela. El humo del incienso flota, pero un nuevo olor lo opaca. Nadab y Abiú, con sus braseros humeantes en la mano, se adelantan hacia el altar del incienso. Es su momento de gloria. Se inclinan para colocar sus ofrendas, seguros de que han honrado a Dios. No hay un solo indicio de que estén haciendo algo malo. No hay un rayo de luz que se oscurezca, no hay una alarma sonando. Hay silencio. Pero es un silencio tenso, un silencio que se siente como el preámbulo de una tormenta. Porque la Biblia no lo describe como una explosión de ira, sino como un acto de precisión divina. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. La frase es tan corta que casi la lees sin respirar. En un instante, los dos hombres que comieron en la presencia de Dios, que fueron ungidos con aceite sagrado, que llevaban las ropas más puras, quedaron reducidos a cenizas. No fueron consumidos por un fuego que los persiguió o que los derribó. El fuego simplemente salió y los quemó. No fue una ejecución pública para aterrorizar al pueblo. Fue una demostración quirúrgica del poder de Dios. Fue un evento que sucedió delante de Jehová, en su presencia. El relato no se detiene a detallar el terror o el pánico del campamento. Tampoco nos cuenta si sus cuerpos se desintegraron por completo o si quedaron carbonizados. La Biblia simplemente dice que los sacaron con sus túnicas. El punto no es la brutalidad, sino la santidad. Lo que ocurrió no fue un castigo por desobediencia, fue la consecuencia de una falta de reverencia. En ese momento, la santidad de Dios se hizo tan palpable y real que cualquier intento de familiaridad con ella resultaba fatal. El mensaje fue directo y devastador. Para el resto de los sacerdotes, para Aarón y para toda la nación de Israel, no había espacio para la duda. El fuego extraño de Nadab y Abiú no era una simple ofrenda. Era una declaración. Y la respuesta de Dios no fue ira, sino una demostración de su naturaleza. El tabernáculo era su morada, no un lugar para experimentar. Y las reglas no eran sugerencias, sino los cimientos sobre los que descansaba la supervivencia del pacto. El fuego se apaga tan rápido como apareció. Deja tras de sí no solo cenizas, sino un silencio absoluto. El tipo de silencio que grita. Los sacerdotes que asistían a la ceremonia se detienen, sus manos en el aire. El pueblo, que había estado observando con expectación, se queda sin aliento. Un momento antes, había celebración, júbilo. Ahora, solo hay horror. Pero de todas las reacciones posibles, la más impactante y aterradora es la de Aarón. La Biblia es explícita y aterradora en su descripción, y Aarón calló. No gritó. No lloró. No cuestionó a Dios. En el momento más devastador de su vida, su reacción no fue el lamento de un padre que acaba de perder a sus dos hijos mayores, sino el silencio de un sacerdote que entiende. Y ese silencio lo dice todo. Aarón acababa de ver a Nadab y Abiú, los herederos de su legado, consumidos por un acto de santidad divina. Y en lugar de protestar, se quedó inmóvil. ¿Por qué? Porque en su corazón, Aarón entendió. Entendió que su dolor, su sufrimiento, su tragedia personal, era insignificante comparado con la santidad de Dios. Comprendió la lección que el resto del campamento no podía. El mensaje no era de ira, sino de santidad. Y Aarón, por primera vez, asimiló la verdadera magnitud de lo que significaba ser un mediador entre un pueblo imperfecto y un Dios perfecto. El silencio de Aarón es uno de los momentos más poderosos de toda la narrativa bíblica. Se convierte en el eco del juicio. Un eco que resuena con la verdad de que la reverencia y el respeto son absolutos, y que no hay lugar para la familiaridad ni la presunción. Es una de las lecciones más duras, y la asimiló en el momento más duro posible.
Es su aceptación de que el rol de mediador es más grande que el amor de un padre. En ese silencio, Aarón reconoció que la santidad de Dios es la realidad última y que cualquier cosa que la desafíe debe ser erradicada, incluso si esa cosa son sus propios hijos. El silencio de Aarón es tan crucial que es seguido de una orden de Moisés que podría sonar brutal si se leyera fuera de contexto. Moisés le dice a Aarón y a sus otros 2 hijos, Eleazar e Itamar, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis. En otras palabras, no llores. No hagas el duelo. Tu papel como sacerdote es más importante que tu dolor como padre. No te contamines a ti mismo con la impureza de la muerte, porque la santidad es lo que te separa del resto. Y Aarón, en su silencio, ya lo había entendido. Lo entendió no con palabras, sino con la aceptación de un padre que reconoce que sus hijos no fueron asesinados, sino que perecieron ante la santidad de su propósito. El silencio de Aarón fue la aceptación del sacerdote, pero no necesariamente la del pueblo. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente incómoda para nosotros. La pregunta inevitable, la que todos nos hacemos, es, ¿por qué? ¿Por qué fue tan severo el castigo? ¿No fue un simple error? ¿No podía Dios simplemente haberlos perdonado, haberles dado una segunda oportunidad, o al menos una advertencia? A primera vista, la historia de Nadab y Abiú parece contradecir todo lo que creemos sobre la gracia y el perdón. Nos resulta incomprensible que una ofrenda hecha con buena intención, o al menos sin una intención maliciosa evidente, resultara en una muerte tan repentina y brutal. Nos hace cuestionar la naturaleza misma de un Dios que puede perdonar pecados horribles y aún así actuar con tal severidad por lo que parece ser un error de protocolo. Pero esta es exactamente la pregunta que necesitamos hacernos. Porque la respuesta no es fácil, y está enterrada bajo siglos de interpretaciones superficiales. Si aceptamos la respuesta simple, fueron desobedientes y murieron, nos perdemos la lección más profunda. Nos perdemos el verdadero significado de la santidad, del orden y de la reverencia. Para encontrar la respuesta, debemos ir más allá de la superficie. Debemos dejar de ver a Nadab y Abiú como villanos o víctimas de un temperamento divino y empezar a verlos como protagonistas de una lección fundamental. Su historia no es sobre castigo, sino sobre consecuencias. No es sobre la ira de Dios, sino sobre la seriedad de su naturaleza. El incidente no fue una reacción emocional, sino la manifestación de una ley espiritual tan inmutable como la ley de la gravedad. Y entender esa ley es la clave para entender por qué la muerte de 2 hombres fue necesaria para salvar a toda una nación. La historia nos incomoda por una razón muy sencilla, parece una desproporción brutal. 2 hombres hacen lo que parece ser un error menor en un ritual y son instantáneamente asesinados por un fuego divino. A primera vista, la lógica humana grita, eso no es justo. El castigo no encaja con el crimen. Pero aquí está la clave. Para entenderlo, debemos dejar de ver este incidente como un crimen, y empezar a verlo como una violación de la santidad. El problema no fue el fuego. El problema fue lo que el fuego representaba. Si le preguntas a un cirujano, te dirá que usar un bisturí no estéril no es solo un error, es un acto que compromete toda la operación. No es que el bisturí sea malicioso. Es que viola el principio fundamental de la higiene en un ambiente sagrado y vulnerable. O imagina a un ingeniero de vuelo que decide ignorar el manual de seguridad y volar el avión de una manera que le parece más creativa. No es un acto de maldad. Es un acto de presunción. Y lo que está en riesgo no es solo la vida del piloto, sino la de todos los pasajeros. El tabernáculo no era solo un edificio, era el bisturí sagrado de Dios, el avión que permitía a un Dios santo morar entre un pueblo pecador. Su construcción y operación no eran sugerencias, sino un manual de vuelo cósmico, diseñado con una precisión absoluta. Cada regla, cada material, cada paso del ritual, era una medida de seguridad. La santidad de Dios es como la electricidad de un alto voltaje. Es poderosa, es vital, pero debe ser manejada con cuidado. Nadab y Abiú no eran unos inexpertos, eran los ingenieros principales de esta operación. Y decidieron usar sus propias herramientas. ¿Qué creyeron? ¿Que la fuente del fuego no importaba? ¿Que un fuego de su propia creación era tan bueno, o incluso mejor, que el fuego que Dios había encendido? Su acto fue una declaración silenciosa de autosuficiencia. Fue la creencia de que la forma en que el hombre adoraba era igual de válida que la forma en que Dios lo había ordenado. No fue un acto de maldad. Fue un acto de familiaridad y presunción. Y este es el punto que debemos entender. En el contexto de la santidad, la presunción es tan peligrosa, si no más,
que la maldad. La maldad se reconoce y se puede condenar. Pero la presunción se esconde detrás de la piedad y la devoción, y lentamente erosiona la reverencia. Lo que mató a Nadab y Abiú no fue un castigo por desobediencia. Fue la consecuencia inevitable de la ley de santidad. Fue la respuesta de Dios a una fisura en el sistema que acababa de establecer para la supervivencia de toda la nación. No fue un acto de ira, sino un acto de protección. Porque la santidad, si se desobedece, se convierte en un peligro mortal. Y la única manera de enseñarle al mundo esa lección era haciendo que la santidad misma actuara como el juicio. La pregunta incómoda es esta: ¿por qué dos hombres tan cercanos a Dios cometerían un error tan fatal? La respuesta no está en la maldad, sino en un peligro mucho más sutil, la familiaridad. Eran los príncipes del sacerdocio. Vivían en el campamento, respiraban el humo de los sacrificios, veían el tabernáculo todos los días. Para el resto de la nación, la presencia de Dios era un espectáculo aterrador en la cima de una montaña. Pero para Nadab y Abiú, el tabernáculo era su lugar de trabajo. El acceso que otros ansiaban, para ellos era su rutina. Piénsalo así: para un turista, una catedral milenaria es un lugar de asombro y reverencia. Pero para el personal de limpieza, es solo un edificio más que deben limpiar. La belleza, el asombro y el peso de la historia se desvanecen en la monotonía. Y ese fue el problema de Nadab y Abiú. La inmensa santidad de lo que les rodeaba se había vuelto algo común. Habían perdido el sentido del asombro. Su error no fue el de un forastero, sino el de alguien demasiado cercano. No fue un acto de rebelión intencionada, sino de presunción. Creían que su posición les daba la libertad de improvisar, de tomar un atajo, de usar un fuego tan bueno como el de Dios. Creían que el resultado era lo que importaba, no el proceso. No entendieron que en el reino de la santidad, el proceso es el resultado. El acto de tomar el fuego de la fuente divina no era solo un paso, era una declaración de humildad y dependencia. Era el reconocimiento de que su poder no provenía de ellos mismos, sino de Dios. Al usar su propio fuego, estaban declarando: nuestras manos pueden crear algo tan sagrado como lo que tú has encendido. Y esa declaración, nacida de la familiaridad y el orgullo, rompió el protocolo de la santidad de la manera más devastadora. Su historia es una advertencia para todos nosotros. Nos enseña que el privilegio de estar cerca de lo sagrado es una espada de doble filo. Puede ser una fuente de vida, o una fuente de muerte, si se pierde el respeto. Y esa es la lección que tuvieron que aprender de la manera más dura. El concepto de santidad es fundamental para entender por qué murieron Nadab y Abiú. Pero, ¿qué significa realmente ser santo? La mayoría de nosotros lo asociamos con la perfección moral, con hacer el bien y no cometer pecados. Y aunque eso es parte de ello, en el contexto bíblico, la palabra hebrea para santidad, kadosh, tiene un significado mucho más profundo, de hecho, más aterrador. Kadosh significa apartado, separado, diferente. Significa que algo está tan inherentemente puro y único que no puede mezclarse con lo ordinario, con lo impuro. Imagina un generador de electricidad de miles de voltios. Es una fuente de poder increíble, capaz de iluminar ciudades enteras. Pero si lo tocas con tus propias manos, esa misma energía te matará. La electricidad no es inherentemente malvada o iracunda. Su naturaleza es la que es. Es pura energía, y la pureza extrema no puede interactuar directamente con la imperfección. La santidad de Dios es como ese generador. Es la fuente de la vida, de la creación, del poder. Pero la distancia entre su santidad y nuestra imperfección es tan grande que debe haber un mediador, un transformador que reduzca el voltaje para que no seamos consumidos. Y ese es el trabajo del sacerdocio. Ese es el propósito del tabernáculo. Era la estructura de seguridad, el sistema de cables y fusibles, que permitía a la poderosa presencia de Dios residir en medio de un pueblo imperfecto sin aniquilarlo. Las leyes sobre el incienso, sobre el fuego, sobre la sangre, no eran reglas arbitrarias. Eran las especificaciones técnicas para que el transformador funcionara. Eran la forma de proteger al pueblo de Israel de la misma presencia que les daba vida. Cuando Nadab y Abiú ofrecieron su fuego extraño, no estaban cometiendo un simple error. Estaban introduciendo un componente impuro en un sistema de altísimo voltaje. Estaban tomando una ofrenda de su propia creación, un acto de su propia voluntad, y lo estaban intentando mezclar con la santidad perfecta de Dios. No fue un acto de maldad, sino de una ignorancia temeraria. Estaban tratando de acercarse a la santidad a su manera,
en lugar de a la manera de Dios. Y la respuesta no fue un castigo, sino la consecuencia inevitable. Como tocar el generador de miles de voltios con las manos desnudas. El sistema falló. El transformador se rompió. Y la pura energía de la santidad, que no distingue entre una mala intención y una buena intención, los consumió. Para entender el peligro del fuego extraño, es crucial que veamos el tabernáculo no como un edificio, sino como una representación física de una verdad espiritual. Era un microcosmos del universo. El plan era simple: permitir que un Dios santo coexistiera con un pueblo impuro. Pero esta coexistencia no podía ser a cualquier precio. Tenía que ser a su manera. El tabernáculo fue diseñado con una precisión que desafía la imaginación. Tenía un patio exterior, el atrio, donde cualquiera de la nación de Israel podía entrar para traer sus sacrificios. Un paso más adentro, estaba el lugar santo, donde solo los sacerdotes podían entrar y realizar las tareas diarias. Finalmente, detrás de un velo pesado y bordado con querubines, estaba el lugar santísimo, el corazón del tabernáculo, la morada de la presencia de Dios. A este lugar solo podía entrar una persona, el sumo sacerdote, y solo una vez al año. Esta estructura no era solo un plano arquitectónico, era un mapa de la santidad. Nos enseñaba, paso a paso, que hay una progresión para acercarse a Dios. No se trata de un simple paseo. Cada paso era más sagrado, más restringido y, por lo tanto, más peligroso. El atrio era el mundo exterior. El lugar santo era la esfera del servicio sagrado. El lugar santísimo era el reino de la presencia divina. Nadab y Abiú no estaban en el atrio. No estaban en el lugar donde el pueblo podía traer sus ofrendas. Estaban en el lugar santo, con sus braseros listos para entrar al corazón del santuario. El hecho de que estuvieran tan cerca de la presencia divina, eleva la gravedad de su error de manera exponencial. Su transgresión no fue un simple error de protocolo. Fue un acto de negligencia en el epicentro de la santidad. Imagina a un cirujano que, en el momento de la verdad, se salta el proceso de esterilización. El error no es grave por sí mismo, sino por el contexto en el que ocurre. Y ese fue el pecado de Nadab y Abiú. La inmensa santidad del lugar que ocupaban significaba que cualquier desviación, por mínima que fuera, se magnificaba hasta convertirse en una catástrofe. El tabernáculo era el lugar donde la vida y la muerte se encontraban, y la obediencia estricta era el único escudo contra la extinción. Para la mayoría, el fuego es solo fuego. Es calor, es luz, es una fuerza de la naturaleza. Pero en el contexto del tabernáculo, el fuego era más que eso. Era la manifestación de la presencia de Dios. Y al igual que hay leyes que rigen la gravedad y la física, había leyes que regían el fuego sagrado. Y Nadab y Abiú las rompieron de la manera más fatal. El fuego que ardía en el altar de los holocaustos no era de origen humano. La Biblia nos dice que, al final de la ceremonia de consagración, después de que Aarón y sus hijos ofrecieron los sacrificios, salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto y la grosura sobre el altar. Fue un evento sobrenatural. El fuego de Dios descendió y encendió el altar. Y este fuego no debía apagarse jamás. Era un fuego eterno, un símbolo de la aceptación divina. Era el único fuego que, por mandato de Dios, podía ser utilizado para los sacrificios. Este fuego sagrado era el símbolo de la obediencia y la dependencia. Usarlo era una declaración de que no podían completar la adoración por sí mismos. Era un recordatorio constante de que la adoración válida solo puede venir de una fuente divina. Era la forma de Dios de decir: esta relación es a mi manera, no a la tuya. Yo proveo la forma y la energía. Tú solo debes seguir mis instrucciones. Era un acto de profunda humildad. Y luego está el fuego extraño. El fuego de Nadab y Abiú. La Biblia no nos dice de dónde lo sacaron, pero sabemos que no vino del altar. Pudo ser un fuego de una fogata común, un fuego que ellos mismos encendieron con piedras. Lo que sí sabemos es que era un fuego que representaba su propia autonomía, su propia iniciativa. Era su declaración de que podían adorar a Dios con sus propias ideas, con sus propios métodos. La diferencia entre el fuego sagrado y el fuego extraño no era solo de origen, sino de significado. El sagrado simbolizaba la obediencia. El extraño simbolizaba la presunción. Imagina un chef al que se le da una receta de la realeza. Es una receta secreta, antigua. El chef tiene todos los ingredientes, pero en lugar de usar la harina especial de trigo que se le ha dado, decide usar una harina de su propia cosecha. El resultado puede verse similar,
Puede oler igual, pero no es la misma receta. Ha perdido su autenticidad. Ha sido alterada por la arrogancia humana. Y eso fue lo que pasó. Nadab y Abiú intentaron ofrecer un incienso santo con un fuego profano. Intentaron mezclar lo divino con lo humano, lo sagrado con lo común, y el sistema colapsó. Porque en el reino de la santidad, no hay lugar para la improvisación ni para la presunción. La Biblia es un libro de contrastes. Luz y oscuridad. Vida y muerte. Y en esta historia, nos presenta el contraste más dramático y crucial de todos, el fuego sagrado contra el fuego profano. La distinción entre los dos no fue un detalle menor. Era el principio fundamental del sacerdocio. El fuego sagrado era el fuego de Dios. Simbolizaba la obediencia. Simbolizaba el reconocimiento de que la adoración no es una iniciativa humana, sino una respuesta a la invitación divina. Era un fuego que venía de arriba, una llama de la presencia misma de Dios que decía: yo soy la fuente de toda la adoración verdadera. Usar este fuego era un acto de humildad, una confesión de dependencia. Era la forma de decir: Señor, no somos nada sin ti. No podemos encender este fuego por nosotros mismos. Solo tú puedes hacerlo. Y luego está el fuego profano. El fuego de Nadab y Abiú. El fuego que ellos mismos encendieron. No sabemos si lo hicieron por arrogancia, por impaciencia, o simplemente por conveniencia. Pero su origen no importaba. Lo que importaba era que no era el fuego de Dios. Simbolizaba la autosuficiencia humana. La creencia de que se podía adorar a Dios con medios humanos. Era la declaración: podemos encender nuestro propio fuego. Podemos hacer esto por nuestra cuenta. Y en ese momento, la ofrenda que se suponía que unía a la humanidad con Dios se convirtió en una barrera. El fuego que debía ser un puente se convirtió en la chispa de la destrucción. El acto de Nadab y Abiú nos enseña que no hay adoración neutral. No hay un casi bien cuando se trata de la santidad. Lo que no está completamente alineado con la voluntad de Dios es, por definición, profano. Y lo que es profano no puede mezclarse con lo sagrado sin consecuencias catastróficas. El incidente no fue un acto de ira de Dios, sino la manifestación de una ley inmutable. La santidad no puede cohabitar con la presunción. Es una de las lecciones más difíciles de la Biblia, y nos recuerda que el camino de la reverencia es el único camino seguro para acercarse al Creador. La objeción más común a esta historia es que la intención de Nadab y Abiú pudo haber sido buena. ¿Quizás querían honrar a Dios? ¿Quizás simplemente no se dieron cuenta del error? La mayoría de las veces, juzgamos las acciones basándonos en la intención. Pero en el contexto de la santidad, la intención, por buena que sea, no es suficiente. El resultado importa tanto como el corazón. El problema con esta forma de pensar es que se centra en el ser humano, no en Dios. Cuando Nadab y Abiú ofrecieron su fuego, lo que realmente estaban diciendo no era queremos hacer esto de buena manera, sino creemos que nuestra buena intención es suficiente para alterar tu ley. Estaban poniendo su juicio por encima del mandato divino. Estaban despreciando el detalle. Y en el reino de la santidad, el detalle no es un adorno. El detalle es la ley. Imagina un médico que dice: mi intención es curar a este paciente, así que no necesito seguir los protocolos de seguridad. Mi buena intención es suficiente. A nadie se le ocurriría aceptar esa lógica. El protocolo no está ahí para limitar al médico, sino para proteger al paciente. Los protocolos de Dios no estaban ahí para limitar a los sacerdotes, sino para proteger al pueblo y la santidad del Creador. El acto de Nadab y Abiú fue, en esencia, un desprecio por la precisión divina. En un mundo donde todo se puede improvisar, donde las reglas son flexibles, el incidente nos recuerda que hay al menos una cosa en el universo que no está sujeta a nuestra conveniencia. Y esa es la santidad de Dios. El castigo no fue por una mala intención, sino por la arrogancia de una buena intención que creyó que podía ignorar el protocolo divino. El incidente de Nadab y Abiú no fue un evento aislado. Fue una grieta en la estructura del universo. Para entender esto, debemos alejarnos de la historia personal y ver el panorama completo. El tabernáculo no era solo un lugar de adoración, era el centro de la creación, el punto donde el cielo se unía con la tierra, donde el orden divino se encontraba con el desorden humano. Fue el resultado de la pregunta teológica más difícil: ¿cómo puede un Dios santo habitar entre un pueblo impuro sin destruirlo? Imagina un reloj de alta precisión, una máquina cósmica. Cada engranaje, cada resorte, cada pequeño tornillo está diseñado para funcionar en perfecta armonía.
Su propósito es mantener el tiempo perfecto y el orden del universo. Si introduces un solo engranaje extraño, si tuerces un solo resorte, no es que el reloj deje de funcionar por completo. Es que su precisión se corrompe. Se desvía un segundo, luego otro, hasta que la medición del tiempo se vuelve inútil y la máquina entera se rompe. El pecado de Nadab y Abiú fue ese engranaje extraño. No destruyó el sistema por completo, pero introdujo un elemento de desorden en un sistema diseñado para el orden perfecto. El propósito de la ley no era castigar, sino mantener el orden. La ley decía que el fuego para el incienso tenía que provenir de la fuente que Dios había provisto. Esto no era una restricción sin sentido. Era una medida de seguridad. Era el reconocimiento de que la adoración no puede ser una mezcla de lo divino y lo humano. No puede ser un híbrido. Debe ser pura. El incienso subía como un aroma agradable, pero si se ofrecía con el fuego incorrecto, se convertía en un hedor de presunción. Su acto fue una especie de cortocircuito espiritual. Lo que Nadab y Abiú no comprendieron fue que el orden de Dios era tan frágil como poderoso. Un solo acto de desobediencia en el epicentro de la santidad podía corromper el pacto y la relación de Dios con su pueblo. Si su ofrenda hubiera sido aceptada, habría sentado un precedente peligroso. Le habría dicho al resto del sacerdocio y a la nación de Israel que las reglas eran flexibles, que la reverencia no era absoluta, que podían improvisar su propia adoración. Y eso habría llevado a una erosión gradual, a un caos espiritual que habría hecho imposible la coexistencia entre lo santo y lo profano. La ley de la santidad es como la ley de la gravedad. No es una cuestión de castigo, sino de consecuencia. La consecuencia de la gravedad es que si saltas de un acantilado, caerás. La consecuencia de la desobediencia de Nadab y Abiú fue que fueron consumidos por la santidad que intentaron corromper. El fuego que los mató no fue una manifestación de ira, sino una acción de protección para salvaguardar la integridad de todo el pacto. Su muerte fue una lección brutal y necesaria para la supervivencia de toda una nación, para que entendieran de una vez por todas que la santidad no es un juego, ni un concepto, sino una realidad que debe ser respetada. La vestimenta del sacerdote no era solo ropa. Era un uniforme, una armadura, y un recordatorio constante de la seriedad de su rol. Desde la túnica de lino blanco hasta el efod de hilos de oro, cada pieza hablaba de pureza y santidad. El pectoral con 12 piedras preciosas representaba a las 12 tribus de Israel, un recordatorio de que el sacerdote no servía para sí mismo, sino que llevaba el peso de toda la nación en su corazón. Nadab y Abiú, recién ungidos y vestidos con estas ropas, estaban a punto de realizar su primer servicio. Eran más que hombres, eran la personificación de la mediación. Su vestimenta era un testimonio visible de su estatus especial. Pero estas vestiduras eran frágiles. Y no me refiero al material, sino a la santidad que representaban. La santidad puede ser manchada, el respeto se puede perder, y la familiaridad puede convertir lo sagrado en algo común. La fragilidad de su manto no era física, sino espiritual. Al ofrecer el fuego extraño, no solo cometieron un error de protocolo, sino que mancharon su propio uniforme. El manto que debía ser un escudo de santidad se convirtió en la prueba de su transgresión. El fuego divino los consumió, y la Biblia nos dice que sus cuerpos fueron sacados con sus túnicas. El fuego no dañó la vestimenta. La túnica, símbolo de la obediencia, permaneció intacta, mientras que el cuerpo, el recipiente de la desobediencia, fue consumido. Este detalle es un poderoso recordatorio de que la santidad no era algo que Nadab y Abiú poseyeran intrínsecamente. Era algo que se les había prestado. Era la vestidura de Dios que llevaban, y cuando se comportaron de una manera que era indigna de ella, el peso de esa santidad los aplastó. Su historia nos enseña que el privilegio no es una excusa para la arrogancia, sino una razón para una reverencia aún mayor. Tras la tragedia, Moisés se acerca a Aarón con un mensaje que parece increíblemente duro. Le dice que no llore, que no descubra su cabeza ni rasgue sus vestidos. Estas eran las costumbres de luto más comunes en esa cultura. Y la orden de Moisés era una prohibición directa del duelo. Para un padre que acaba de ver a sus hijos consumidos por el fuego, esta orden parece cruel y deshumanizante. Pero en realidad, encierra una de las lecciones más profundas de la historia. El silencio de Aarón no fue una simple reacción de shock. Fue un acto de aceptación profunda. Fue la comprensión de que su dolor personal era secundario a la santidad divina. Y la orden de Moisés fue la confirmación de esa comprensión. El mensaje es claro: en este momento, Aarón no era solo un padre. Era el sumo sacerdote.
Y su papel como mediador, como guardián de la santidad del tabernáculo, era más importante que su dolor humano. Su luto por los muertos, por muy justificado que fuera, habría violado la santidad de su cargo. Habría sido un reconocimiento tácito de que lo que ocurrió era una tragedia arbitraria, en lugar de una consecuencia necesaria. La prohibición del duelo fue una lección para toda la nación, no solo para Aarón. Fue una demostración de que la santidad de Dios es una realidad absoluta que anula incluso los lazos familiares más fuertes. El mensaje a Israel fue: si esto le puede pasar a los hijos del sumo sacerdote, que están en la cumbre de la fe, cuanto más les pasará a ustedes si no obedecen las leyes de la santidad. Fue una reafirmación brutal del pacto. El silencio de Aarón y la orden de Moisés nos enseñan que hay un orden cósmico y espiritual que debe respetarse por encima de todo. La historia no es sobre la ira de Dios, sino sobre la seriedad de su naturaleza. El amor de Dios por su pueblo era tan grande que no podía permitir que se corriera el riesgo de que la santidad fuera trivializada. Y Aarón, en su silencio, se convirtió en el testigo final de esa verdad. El incidente de Nadab y Abiú nos revela una verdad incómoda sobre el liderazgo espiritual: la santidad a menudo conlleva una profunda soledad. En el momento más oscuro de su vida, Aarón no pudo hacer lo que cualquier padre haría: lamentarse y llorar abiertamente por sus hijos. Tuvo que reprimir su dolor y mantener una fachada de control y reverencia. Esta es una de las cargas más pesadas del liderazgo. Los que están en la cima no pueden permitirse el lujo de la vulnerabilidad emocional de la misma manera que los que están por debajo. Su papel es ser un modelo, un faro. Y en el caso de Aarón, su papel era ser el principal mediador entre lo santo y lo profano. Si él hubiera cedido a su dolor, si hubiera rasgado sus vestiduras, habría erosionado la autoridad de la misma santidad que los mató. La soledad de Aarón no fue un castigo, sino una consecuencia de su posición. Los sacerdotes no podían comportarse como el resto del pueblo. Habían sido apartados, separados del resto, ungidos para un propósito mayor. El peso de su llamado era tal que incluso su luto tenía que ser diferente, controlado por las leyes de lo sagrado. La historia de Nadab y Abiú es la historia de dos hombres que subestimaron la soledad de su llamado. Creían que su privilegio les daba licencia para ser más casuales con lo sagrado. Pero lo que no entendieron fue que el privilegio venía con un aislamiento del resto del mundo y de las normas mundanas. Su muerte nos enseña que el camino de la santidad es un camino estrecho, y que a menudo requiere que dejemos atrás incluso las emociones y las relaciones más preciosas para mantener la pureza de la conexión con Dios. La reacción de Moisés, el líder de la nación, nos da la pieza final del rompecabezas. Cuando Aarón se queda en un silencio helado, es Moisés quien rompe el silencio con palabras que suenan duras, pero que son el corazón de la lección. Moisés le dice a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: en los que se acercan a mí, me mostraré santo, en la presencia de todo el pueblo, seré glorificado. Estas no son palabras de ira, son palabras de explicación. Moisés no está gritando, está citando una ley que ha sido rota. Le está recordando a su hermano, y a toda la nación, el principio que debían haber entendido desde el principio. La santidad de Dios no es una sugerencia, es una realidad. Y esa santidad exige reverencia absoluta de aquellos que se atreven a acercarse a ella. El mensaje de Moisés es que lo que sucedió no fue un accidente. Fue una demostración. Una demostración brutal, sí, pero necesaria. A través de la muerte de Nadab y Abiú, Dios se mostró santo. A través de la tragedia, su naturaleza fue glorificada ante el pueblo. En el momento en que su presencia se estableció en el tabernáculo, era imperativo que se entendiera que esa presencia no era un juego, que no se podía tomar a la ligera. La tragedia fue la confirmación de la ley. Moisés nos muestra que el problema no era que Nadab y Abiú fueran malos. El problema es que eran humanos. Y como humanos, fallaron en el punto más crítico, el de la reverencia. Su fracaso sirvió como una lección indeleble. El sacrificio de su propia vida, sin importar sus intenciones, fue la lección más clara y definitiva que el pueblo de Israel pudo recibir sobre la naturaleza de la santidad. La historia de Nadab y Abiú no es la única vez en la Biblia que una ofrenda extraña resulta en una tragedia. Hay un eco de este evento que resuena desde el principio de los tiempos, en la historia de Caín y Abel. Caín y Abel, los primeros hermanos nacidos en la tierra, se acercaron a Dios con ofrendas. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, un sacrificio que fue aceptado. Caín ofreció los frutos de la tierra, un sacrificio que fue rechazado. La reacción de Caín fue la ira.
La reacción de Dios fue la pregunta: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué se ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado yace a la puerta. Aquí vemos el mismo principio. No se trataba de lo que Caín ofrecía, sino de cómo lo ofrecía. Se trataba de un problema de corazón y de actitud. Aunque la ofrenda de Caín no resultó en una muerte directa por un fuego divino, su rechazo sí llevó a un asesinato brutal. En ambos casos, el problema fue el mismo: la presunción humana en la adoración. Tanto Caín como Nadab y Abiú se acercaron a Dios a su manera, en lugar de a la de Dios. Caín pensó que su ofrenda, que no requería derramamiento de sangre y no era su primicia, era suficiente. Nadab y Abiú pensaron que su fuego, que no venía del altar sagrado, era suficiente. En ambos casos, la adoración se convirtió en un acto de autojustificación, de autosuficiencia. Y en ambos casos, el resultado fue la tragedia. Estas historias son un recordatorio de que la forma en que nos acercamos a lo sagrado es tan importante como el hecho de que nos acerquemos. La historia de Nadab y Abiú nos lanza una pregunta incómoda: ¿por qué un Dios de gracia y creatividad se ofende tanto por la innovación humana en la adoración? Al fin y al cabo, somos seres creativos. Nos gusta personalizar las cosas. Hacemos nuestros propios rituales, escribimos nuestras propias canciones y expresamos nuestra fe de maneras que nos parecen más auténticas y personales. ¿No valoraría Dios ese esfuerzo? La respuesta es que hay una diferencia abismal entre la creatividad en nuestra vida diaria y la innovación en el ámbito de lo sagrado. En el mundo secular, la innovación es la fuerza motriz del progreso, pero en el reino de Dios, la innovación puede ser una forma de arrogancia espiritual. Es una declaración tácita de que el plan de Dios no es suficiente, que nuestra sabiduría es tan buena, o incluso mejor, que la de Él. El pecado de Nadab y Abiú no fue un error técnico. Fue una decisión filosófica. Creían que podían mejorar el plan de Dios. En lugar de obedecer la orden de usar el fuego que Dios había provisto, decidieron usar su propia versión. ¿Por qué? Quizás pensaron que era más rápido, más conveniente, o simplemente que era lo mismo. Lo que no entendieron fue que el camino importaba tanto como el destino. Dios no buscaba una ofrenda, buscaba un corazón obediente. Buscaba la humildad que reconoce que el Creador tiene derecho a establecer las reglas. El peligro de la innovación humana en la adoración es que nos centra en nosotros mismos, en lugar de en Dios. Pone nuestra creatividad y nuestros sentimientos por encima de la obediencia. Convierte la adoración de una respuesta a la revelación divina en un acto de autoexpresión. Nadab y Abiú no fueron consumidos por un fuego por hacer algo malvado, sino por hacer algo humano. Por llevar lo que era suyo a un lugar que requería que todo viniera de él. Su muerte es la lección más clara y definitiva de que la reverencia es la única forma de creatividad válida en la presencia de Dios. Es la única manera de honrar a aquel que lo ha creado todo. La lección de Nadab y Abiú no se quedó en el desierto. Resuena a través de las páginas de la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. La misma advertencia sobre la familiaridad y la reverencia aparece una y otra vez. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos advierte sobre el peligro de participar en la cena del Señor de manera indigna. Dice que aquellos que lo hacen sin discernir el cuerpo de Cristo comen y beben juicio para sí mismos. Es la misma idea. Acercarse a lo sagrado de manera casual y sin reverencia trae consigo consecuencias serias. Jesús mismo criticó a los líderes religiosos de su tiempo por hacer las leyes de Dios irrelevantes con sus tradiciones. Les dijo que ponían pesadas cargas sobre el pueblo, pero que sus propias manos no las tocaban. La misma crítica se podría hacer a Nadab y Abiú. En el corazón de su pecado estaba la misma idea, que su propio sistema, su propio fuego, era más importante que el plan de Dios. Esta historia también nos ayuda a entender la naturaleza de Jesús como nuestro sumo sacerdote. A diferencia de Nadab y Abiú, Jesús no usó su propio fuego. Él fue el fuego. No ofreció un sacrificio de su propia invención, Él se convirtió en el sacrificio. Él es el único que pudo cruzar la brecha entre lo santo y lo profano sin ser consumido, porque Él mismo es la santidad. La muerte de Nadab y Abiú nos enseña por qué necesitamos a un mediador perfecto, a uno que no subestime la santidad de Dios, sino que la encarne. El eco de su historia nos llega como una advertencia temporal. Nos recuerda que no podemos fabricar nuestra propia relación con lo divino. No podemos crear nuestras propias reglas. Y lo que más nos advierte es que la proximidad a lo sagrado no es una licencia para la familiaridad. Es una invitación a la reverencia aún mayor.
Para la mente moderna, la historia de Nadab y Abiú puede parecer un fallo en el sistema de Dios. Una brutalidad inexplicable. Pero para el pueblo de Israel, inmerso en un mundo de dioses caprichosos y sacrificios humanos, la historia no era un fallo, sino una reafirmación brutalmente clara de la naturaleza de su Dios. A diferencia de las deidades de las naciones vecinas, que exigían ofrendas de sus propios hijos, este Dios, el único y verdadero Dios, no era uno al que se le pudiera apaciguar con la sangre de tus seres queridos, o con rituales que tú mismo inventaras. Él era un Dios de orden, y su santidad exigía respeto. El incidente ocurre justo después de la culminación de la primera fase del tabernáculo. El altar ha sido encendido por un fuego divino. El pueblo se ha postrado en adoración. Es el momento del triunfo de la promesa de Dios de morar entre su pueblo. Y en ese instante de victoria, Nadab y Abiú introducen el caos. Su acto fue una amenaza directa a la promesa que acababa de ser sellada. Si se permitía que el desorden humano se infiltrara en la morada divina, la promesa no podría sostenerse. El pacto se rompería. El amor de Dios por su pueblo era tan grande que no podía permitir que el sistema de mediación fuera comprometido. Su acción fue una medida preventiva. Era una lección para todos. Si Nadab y Abiú, los más cercanos a Dios, podían morir por su presunción, entonces nadie en la nación podía atreverse a tomarse a la ligera la santidad. La muerte de dos hombres fue el precio para salvaguardar la vida espiritual de toda una nación. Fue una lección de vida o muerte sobre la obediencia, la reverencia y la santidad. Nos recuerda que la promesa de Dios no es una invitación a la familiaridad, sino un llamado a la reverencia. Si vemos la historia de Nadab y Abiú como un simple castigo, es difícil reconciliarla con la gracia de Dios. Pero, ¿y si dejamos de usar la palabra castigo y usamos la palabra advertencia? Un castigo es una retribución por un acto del pasado. Una advertencia es una lección para el futuro. El fuego que consumió a Nadab y Abiú fue, de hecho, ambas cosas, pero con un énfasis mucho mayor en lo segundo. Su muerte fue la advertencia más impactante que Dios pudo darle a la humanidad sobre el peligro de la familiaridad con lo sagrado. La advertencia es que la santidad es como la electricidad de alto voltaje. Si te acercas a ella sin el equipo de seguridad adecuado, te consumirá. No porque el generador esté enojado, sino porque su naturaleza es así. La adoración sin reverencia es como un ser humano que intenta operar el generador sin los guantes de goma. El resultado es inevitable. La historia nos enseña que la gracia de Dios, aunque infinita, no es arbitraria. Siempre tiene un propósito. Y en este caso, el propósito era establecer una base para la adoración que perduraría a través de los siglos. Nos enseña que las reglas de Dios no están ahí para oprimirnos, sino para protegernos. Son los guantes de goma que nos permiten interactuar con lo divino sin ser destruidos. Su muerte fue una demostración de que la santidad no es una teoría, sino una realidad poderosa que debe ser respetada. ¿Qué nos enseña la historia de Nadab y Abiú a nosotros hoy? No vivimos en una tienda en el desierto. No hacemos sacrificios de animales. Pero la lección de la reverencia es tan relevante para nosotros hoy como lo fue hace miles de años. En nuestro mundo, lleno de informalidad y de un deseo de derribar jerarquías, la historia de Nadab y Abiú nos recuerda que hay al menos una cosa en el universo que no está sujeta a nuestra conveniencia, y esa es la santidad de Dios. Nos recuerda que la adoración no es un acto de autoexpresión, sino un acto de sumisión. No se trata de cómo nos sentimos, sino de quién es Él. No se trata de lo que nosotros traemos, sino de lo que Él ha provisto. En la iglesia, en el hogar, en nuestra vida personal, nos recuerda que el respeto por lo sagrado es el primer paso en el camino de la verdadera fe. La historia nos advierte sobre el peligro de tomar a Dios por sentado, de asumir que, porque Él es un Dios de amor, podemos ignorar su santidad. Nos enseña que la familiaridad con la fe sin reverencia puede ser más peligrosa que la ignorancia total. Porque la ignorancia puede ser educada, pero la presunción es una enfermedad del alma que cree saber más de lo que realmente sabe. Hemos explorado el problema. Hemos desenterrado la causa. Y la causa, en el fondo, no fue la desobediencia, sino la familiaridad que degeneró en presunción. Entonces, si la familiaridad es el veneno que mató a Nadab y Abiú, ¿cuál es el antídoto? La respuesta es tan antigua como la primera ofrenda: la humildad y la reverencia. La humildad no es tener una baja opinión de uno mismo, es tener una opinión correcta. Es el reconocimiento sincero y profundo de nuestro lugar en el universo. Es la comprensión de que somos los creados, y Dios es el creador.
Es saber que nuestra sabiduría es finita y nuestra percepción limitada. La humildad habría impedido que Nadab y Abiú siquiera consideraran usar un fuego diferente al que Dios había provisto. Habría silenciado cualquier susurro de nuestra manera es tan buena como su manera y lo habría reemplazado con la convicción, la única manera segura es la suya. La humildad es lo que nos permite bajar nuestras herramientas y tomarlas de Él, lo que nos permite reconocer que la adoración no es un acto de autoexpresión, sino de sumisión a la voluntad de un ser infinitamente superior. Y luego está la reverencia. La reverencia es la respuesta emocional y espiritual a la humildad. Es el asombro silencioso que nos asalta ante la santidad de Dios. Es la sensación de que, no importa cuántas veces nos acerquemos, la magnificencia de lo que estamos haciendo nunca se volverá rutinaria. Es el respeto por lo sagrado que se manifiesta en cada palabra, cada acción y cada pensamiento. Nadab y Abiú tenían la proximidad, pero perdieron la reverencia. La rutina del sacerdocio, el acceso diario al tabernáculo, les robó el asombro. Convirtieron un privilegio en una tarea. Y cuando eso sucede, incluso el acto más sagrado se convierte en una oportunidad para la negligencia. El antídoto para nosotros hoy es el mismo. En una era de información ilimitada y acceso instantáneo, es fácil que la santidad de Dios se vuelva algo común. Podemos escuchar un sermón con un clic, leer la Biblia en nuestro teléfono y adorar desde la comodidad de nuestro sofá. Pero la familiaridad, sin la humildad y la reverencia, nos expone al mismo peligro que Nadab y Abiú enfrentaron. Nos enseña a tratar la santidad como algo casual, como un servicio a la carta. Su trágica historia nos recuerda que el camino hacia la vida eterna no es un camino de conveniencia, sino un camino de obediencia, de humildad y de una reverencia que nos haga temblar en la presencia de lo sagrado. El legado de Nadab y Abiú no es el de la tragedia personal, sino el de una verdad espiritual atemporal que continúa ardiendo a través de los siglos. Su historia es la lección más clara y definitiva que se nos ha dado sobre la santidad de Dios y la necesidad de una reverencia inquebrantable. A diferencia de las historias de desobediencia que a menudo se resuelven con perdón, esta historia se resuelve con la aniquilación de los transgresores. Y ese es precisamente su poder. La lección principal que nos dejan es que Dios es santo. Y la santidad no es un adjetivo que se le aplica a su bondad, es su naturaleza misma. Su santidad es como el sol. No está enojado, simplemente es. Y si te acercas demasiado sin protección, serás consumido. La muerte de Nadab y Abiú fue el primer recordatorio público de esta verdad en la era del sacerdocio. Su legado nos advierte contra el relativismo espiritual. En nuestro mundo, se nos dice que todos los caminos llevan a Dios y que la sinceridad de la intención es lo único que importa. La historia de Nadab y Abiú desmantela por completo esta idea. Nos enseña que la intención de tu corazón es importante, sí, pero la obediencia al plan de Dios es lo que realmente importa. Su fuego era sincero, pero era el fuego equivocado. Su adoración era bien intencionada, pero era la adoración incorrecta. Y el resultado fue la tragedia. El legado de su fuego extraño es una advertencia para todos los que se atreven a acercarse a lo sagrado. Es un llamado a la humildad, a la reverencia y a la obediencia radical. Nos recuerda que no podemos improvisar en nuestra relación con el Creador, que el camino de la verdadera fe está marcado no por nuestra propia creatividad, sino por una profunda sumisión a su voluntad. Hemos llegado al final de nuestra travesía. Empezamos con la pregunta que nos incomodaba a todos: ¿por qué murieron Nadab y Abiú? Y ahora, en lugar de una respuesta, tenemos una transformación. Ya no vemos la historia como un acto de ira divina, sino como una profunda y crucial lección sobre la naturaleza de la santidad, el peligro de la familiaridad y el poder de la reverencia. Nuestra perspectiva ha cambiado, y ahora vemos la historia no como una simple nota al pie en el Antiguo Testamento, sino como una de las lecciones más universales que podemos aprender. Es la historia de dos hombres que tenían el privilegio de estar cerca de la gloria de Dios, pero que subestimaron el poder de esa cercanía. Y su error, que para ellos fue fatal, se convierte en un faro para nosotros. El fuego extraño ya no es solo una ofrenda equivocada. Es un símbolo de toda la adoración que proviene de nuestra propia iniciativa, de nuestra propia sabiduría, en lugar de la que viene de la obediencia a la voluntad de Dios. Y el fuego que los consumió no es el fuego del castigo, sino el fuego de la santidad que nos recuerda que Dios es inmutable, y que la reverencia no es opcional. Al final, la historia de Nadab y Abiú es una tragedia, sí, pero también es una obra maestra de la enseñanza divina. El costo de su lección fue altísimo, pero el valor de su legado es incalculable.
Nos enseña que la santidad no es un concepto que podamos moldear a nuestra conveniencia. Es una realidad que debe ser respetada. Y el respeto, la humildad y la reverencia son el único camino seguro para acercarnos a la llama de la santidad de Dios.